A solo 4 días para la celebración del 8M, esta noche les vamos a ofrecer en Fuera de Plano un interesante reportaje que hemos titulado Partida contra el machismo. En él vamos a descubrir por qué en pleno siglo XXI las mujeres siguen soportando salarios inferiores, peores contratos y más cargas familiares. No podemos desperdiciar talento y las mujeres son una mina de talento. Es un poco el estar todo el rato tirando del carro y además demostrando que a pesar de ser mujer, fíjate lo que tengo que decir, tengo la valía suficiente como para poder dirigir. La meta por alcanzar es que seamos el 50%, la mitad de todos. Volvemos en menos de 4 minutos, no se vayan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ellas sostienen la mitad del mundo, pero lo hacen con más trabas, cargas y responsabilidades que los hombres. La pandemia ha ralentizado su progreso, ensanchando la brecha salarial, dificultando su acceso a mejores puestos de trabajo y reduciendo la igualdad de oportunidades. Esta crisis vuelve a tener rostro de mujer y las discriminaciones que ya existían antes del coronavirus han empeorado. Estereotipos y roles de género las señalan a diario, las relegan a los cuidados y a los puestos de menor poder dentro de las empresas por unos techos de cristal que se apuntalan hasta convertirse en inquebrantables. Para hablar de todo ello nos acompañan esta noche Carmen Grau, que es investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Carmen, bienvenida. Nos acompaña también Esther Martín, portavoz de Comisiones Obreras. Buenas noches, Esther. Buenas noches. Está con nosotros Javier López, que es pedagogo, promotor de igualdad y especialista en masculinidades. Buenas noches, Javier. Gracias, bienvenido. Y está también con nosotros María Dolores Pelayo, jurista y senadora en la legislatura constituyente. Bienvenidos los cuatro. Hola. Las mujeres, como decimos, son mayoría en Canarias, en España y en el mundo. Sin embargo, las reglas del juego no son iguales para ellas y la irrupción de la pandemia ha ensanchado la brecha de género que las conduce a una mayor dificultad para acceder al mercado laboral, a la conciliación con la vida familiar y a la igualdad de oportunidades. Lo vamos a ver en nuestro reportaje de esta noche. Partida contra el machismo. Empieza la partida. Cartas para todos, pero no son iguales. Ellos parten con ventaja. Y ellas desde la adversidad tendrán que remontar. Las reglas del juego no son las mismas. Las mujeres afrontan desde el inicio barreras, conflictos y obstáculos añadidos. En España las mujeres suponen más de la mitad de la población, el 51%. Pese a ello, nuestro país sigue estando gobernado mayoritariamente por hombres. Actualmente, el 56% de los diputados del Congreso son varones, una cifra que aumenta al 60% en el caso del Senado. Aunque el dato más revelador es que somos uno de los 119 estados del mundo donde una mujer nunca ha sido presidenta del gobierno, algo que se repite en nuestra comunidad autónoma. Hola, muy buenos días. Resulta que no era la campaña electoral, que no era la necesidad. Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Marta Cantero, periodista, directora de contenidos de la cadena SER. ¿Sobre qué hora, Marta, sueles desayunar, poner la radio? El día empieza entre 5:30 y 6, depende del día, y lo primero que hago es poner la radio. Voy a prepararme un café, me voy poniendo más o menos al día, voy encendiendo el ordenador, porque voy viendo mientras desayuno la prensa, hago un chequeo a las previsiones que tenemos en el día. Miro la hora porque en breve creo que tienes que irte a empezar la jornada laboral. A la radio suelo ir sobre entre 7 y 7:30. La vida de una periodista es bastante ajetreada. ¿Se puede conciliar con esta profesión? En mi caso no fue difícil porque tomé la decisión de conciliar dejando el trabajo que tenía en un periódico y yéndome a los gabinetes de prensa.
Si te parece, vamos yendo y por el camino te sigo contando. Venga, yo te acompaño. ¿Cómo crees que informan los medios de comunicación sobre la mujer y si crees que los periodistas de hoy en día comunican con perspectiva de género? Yo creo que se ha avanzado, que comunicamos quizás un poquito mejor de lo que se comunicaba hace no demasiados años, pero creo que todavía estamos muy lejos de estar realmente formados y sobre todo el no trabajarnos a nivel individual y colectivo, que eso hay que cambiarlo. El papel de los medios de comunicación en la lucha feminista es fundamental, en ser agentes y en ser aquellos que lideren también esa lucha feminista, porque la lucha feminista no es solamente algo que nos tenga que ocupar a las feministas, a las mujeres, sino a toda la sociedad. Me gustaría saber cómo ha sido esa evolución desde el momento en el que estudiabas periodismo hasta los días que corren. ¿Cómo ha sido esa evolución? Muchísimo. Yo estudié, date cuenta, yo tengo mis años, estudié en los 80 en Madrid. En aquel momento ni siquiera hablábamos de esto. Casi toda la formación era de hombres más que de mujeres. ¿A qué micromachismo se expone una mujer periodista? Un comentario que te hace un director, los propios compañeros, ¿no? En un momento determinado, algunas cosas como, oye, vas a conseguir determinados puestos porque vas a ir por la vía de mantener relaciones. Porque después el tema de, también ya vimos lo de ayer, lo del COVID y todo eso. De La Palma, ¿tú me puedes dar algún feedback de lo que ha habido? Marta, volviendo a lo que hablábamos justo en el trayecto y en casa, ¿cuál es la meta que todavía nos queda por alcanzar? Y si queda mucho, Marta. Yo creo que queda mucho más de lo que nos gustaría, desde luego. La meta por alcanzar es que seamos el 50%, la mitad de todos, ¿no? Go ahead and live your dreams. To me you're stronger than a whole team. I know you can't relax and you don't want me to know that. Generación tras generación, la igualdad ha ido conquistando espacios. Ahora, el siguiente escalón lo tienen que subir los jóvenes. I see you work real hard. ¿Se pueden creer, chicas, que estaba yo en un bar y escuché una conversación entre un padre y su hija diciéndole que no entendía el movimiento feminista, que él nunca había recibido que le llevara la contraria ni su madre, ni su mujer? ¿Ustedes qué piensan? Es verdad que es un poco esa manía que yo creo que todas la hemos vivido, de que los hombres nos digan a las mujeres cómo tenemos que llevar el feminismo, cómo tenemos que comportarnos respecto a nuestros propios derechos, ¿no? Al final eso lo vemos todos los días y no nos damos cuenta de que son micromachismos que los tenemos como muy interiorizados. Porque aquí seguimos teniendo el techo de cristal, los consejos de dirección de las empresas siguen estando mayoría de hombres. Es súper importante también hacerles entender que nosotras no somos las únicas que tenemos que luchar. Nosotras somos las protagonistas porque es nuestro movimiento y ojalá nunca hubiera tenido que existir. Y otra cosa que también he oído mucho últimamente es que somos la generación de la igualdad, pero yo creo que tampoco es cierto. Comparado con nuestros padres y con nuestros abuelos sí que ha cambiado, pero no ha cambiado todo. Los datos que aporta esta generación no escapan del machismo. Un 18% de los hombres jóvenes canarios niega que exista la violencia hacia las mujeres y un 22% reconoce que ejerce o ha ejercido esta violencia. En cuanto a ellas, 2 de cada 10 jóvenes canarias han sufrido agresiones y el 40% considera que es bastante probable que la sufra algún día. Preocupa el 18% de chicos jóvenes canarios que niegan la existencia de la violencia de género. Y no solo la niegan, sino que afirman que aquellas mujeres que puedan sufrir algún tipo de violencia también es porque la provocan y que de alguna manera se la buscan. El grueso de la juventud canaria tienen el discurso
lo conocen, lo saben, pero luego hay una frontera ahí y no, a la hora de interactuar en sus vidas cotidianas, sus comportamientos, sus actitudes, no se corresponden con ese discurso, es decir, siguen reproduciendo roles y estereotipos. La educación es clave para conseguir una sociedad más igualitaria. En las universidades españolas las estudiantes son mayoría, un 13% más de media. Sin embargo, casi todos los profesores universitarios son hombres, en especial aquellos cuya categoría docente es más alta. 8 de cada 10 catedráticos son varones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás, bien, Sara? muy bien. Ahora acabo de tener una reunión online con el Comité Científico COVID. Vamos a tomar un cafecito y luego pues a clase y a investigar. ¿Cómo han sido estos últimos meses de pandemia dentro de este comité de expertos? Ha sido una gran experiencia profesional y personal. Hablando de este comité de expertos, ¿qué cantidad de mujeres hay dentro? ¿Qué peso tienen las mujeres? Mujeres estoy yo sola y en total somos 4 más 2 enlaces con el gobierno. Elegir solo por el sexo no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? No tiene que ser una imposición en cosas como este comité, por ejemplo. Gracias, Pedro. Gracias. ¿Es usted igual de escuchada que el resto de hombres de ese comité de expertos? Sí, categóricamente te lo afirmo. A lo largo de mi vida he estado en muchas situaciones en las que un varón de alguna manera como me menospreciaba. Muchas veces es una misma la que tiene que estar convencida de que eres igual. Bueno, Beatriz, aprovechando que ya estamos aquí dentro de la universidad y que en breve ya vas a empezar a dar clases, destacar también que eres catedrática de Economía, pero es que no son muchas las mujeres de esta universidad que sean catedráticas. Mi opinión es que nos falta un trecho todavía muy grande para llegar a la igualdad. Yo fui la primera catedrática de esta universidad y en este momento somos 31 mujeres frente a 99 varones. A medida que va subiendo en la escala del nivel académico, cada vez se abre más la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Es posible transformar el sistema educativo que tenemos ahora e intentar conseguir un sistema educativo más igualitario? Para que Canarias salga adelante es necesario que haya un cambio del modelo productivo y eso implica personas muy cualificadas. No podemos desperdiciar talento y las mujeres son una mina de talento. La pandemia no afecta a todos por igual. 6 de cada 10 personas infectadas por la COVID son mujeres. Según los expertos, ellas se exponen más como consecuencia de la asignación de roles de género. Y desde el otro lado, el de los hospitales, 8 de cada 10 personas que han estado salvando vidas durante la pandemia son mujeres. La misma cifra que las que atienden a los ancianos que viven en residencias. Además, ellas representan el 90% de las personas que cuidan de manera no profesional a pacientes con dependencia. María Martín, responsable de la guía Mala de Acostarme. ¿Por qué siguen teniendo las mujeres asignado el rol de cuidadoras en el hogar? Pues porque la educación ha cambiado, pero no ha cambiado lo suficiente y se nos sigue educando a nosotras para hacerlo y al resto de la familia para que nos deje hacerlo sin ayudarnos. ¿Qué repercusiones tiene en la salud de las mujeres el cuidar de los demás? ¿Por qué cuidan menos de sí mismas? Sobre todo porque hay una carga enorme física, pero también hay una carga mental de la que no nos damos cuenta, de las pequeñas tareas que consumen el tiempo, que consumen la energía, que hacen que las mujeres que se dedican a los cuidados estén cansadas. La pandemia ha sobrecargado a las mujeres de trabajo. El tiempo libre que tenían ha sido cada vez menos. La humanidad conseguirá superar la pandemia con las vacunas y los laboratorios las han desarrollado en tiempo récord gracias al trabajo de una mujer. Se llama Katalin Karikó, una bioquímica húngara que pasó 40 años investigando en la sombra. Sus avances en torno a la molécula de ARN han sido clave para obtener las inyecciones de Pfizer y de Moderna. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer?
Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Pese a ejemplos como Caricó, la ciencia sigue siendo un mundo de hombres. Un prejuicio que lleva a no reconocer los logros de las investigadoras, cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus colegas masculinos. Es lo que se conoce como el efecto Matilda. El efecto Matilda describe un fenómeno por el cual, de un modo sistemático y demasiado frecuente, los logros científicos de muchas mujeres del siglo pasado y del anterior sobre todo han quedado en el olvido y han sido atribuidos a hombres que no fueron sus auténticos descubridores. Es todavía demasiado común que la idea feliz, el descubrimiento maravilloso, se atribuya a los hombres del equipo, mientras que a las mujeres se las aprecia y se les da crédito por su trabajo constante, por su gran dedicación. Si nos fijamos en el número de científicos que trabajan en España, 6 de cada 10 son hombres, una media que sube gracias a las investigaciones en organismos públicos. En empresas privadas, solo el 32% de los científicos en activo son mujeres. Elena Carretón, ¿qué tal? Investigadora, científica y con una trayectoria profesional imparable. Además, presidiendo actualmente una sociedad científica europea. ¿Cómo ha sido este camino? Bueno, la verdad es que no ha sido nada fácil. Ya desde el principio, desde la lectura de mi tesis, yo pues tuve el premio extraordinario de tesis, posteriormente he ido acumulando pues más premios y más méritos y todo esto pues ha logrado que yo tenga esta carrera profesional. Yo ahora presido esta sociedad europea, que es la Sociedad de Virofilariosis y Angiostrongilosis, que esta sociedad, que tiene más o menos unos 15 años de trayectoria, únicamente ha tenido 2 mujeres presidentas y bueno, es un poco el estar todo el rato tirando del carro y además demostrando que a pesar de ser mujer, fíjate lo que tengo que decir, que a pesar de ser mujer tengo la valía suficiente como para poder dirigir, para poder presidir esta sociedad. Elena, ¿tú por qué quisiste ser investigadora? Yo siempre hacía experimentos, estaba haciendo cosas, mezclando líquidos. Lo que pasa que mis referentes eran pues, los que teníamos en los libros de textos, que eran pues, señores que hacían grandes cosas, pero eran señores. La única figura femenina que teníamos era la de Marie Curie, que además era una señora que en las fotos nos aparecía vestida de negro, desde el cuello hasta los tobillos, con los pelos así toda despeinada, ¿no? Con cara de mala leche y obviamente eso para una niña no es un referente. Bueno, estudié veterinaria, porque es una carrera quizás más para chicas. Elena, hace poco estuvimos en Madrid hablando con María Blasco, la directora del CENIO, y quiero que veas una parte de la entrevista en la que nos hablaba de los techos de cristal y las políticas de conciliación. Ahora lo que queda es romper el techo de que estas mujeres quieran llegar a lo más alto. Que se facilite todo, porque también hay que hacer cambios estructurales en los centros para romper este techo de cristal, y aquí lo estamos haciendo, para conseguir que realmente no perdamos talento, que las mujeres no se limiten, sino que facilitemos todo para que quieran dar el paso adelante y llegar a lo más alto. Bueno, tiene toda la razón. Tenemos un problema con la conciliación y con el techo de cristal. Tenemos que darnos cuenta de que cuando somos madres, la maternidad no va más allá de la baja. La maternidad es un cuidado constante de un hijo y obviamente no se puede tener la misma dedicación que teníamos antes de ser madres. Bueno, pues ahora si no les importa les tengo que dejar, que tengo consulta en el hospital y tengo prácticas con mis alumnos. Nos vemos después. Vale, no, tiene soplo. 90% de probabilidad que tenga una estenosis pulmonar. Elena, ¿qué tal? Te interrumpimos, ya está finalizando la consulta y las clases con tus alumnos. ¿Cómo se concilia, Elena, la vida laboral con la vida personal y familiar? Yo desde hace 5 meses he sido madre. Hasta entonces yo dedicaba al trabajo 10, 12 horas diarias tranquilamente, incluyendo los fines de semana, para mí era normal. Ahora tengo una personita en mi vida que, claro, también es muy importante, es lo más importante ahora mismo. Entonces me veo que no llego a nada. De hecho, ahora cuando estamos terminando ya las prácticas con los estudiantes, me voy corriendo a casa que estoy con la lactancia materna, tengo que darle lactancia a mi hija y nos vemos después en el parque. Perfecto, muy bien, gracias. Nada. Hola, Elena. Antes en la clínica me decías que tenías una sensación de culpabilidad cuando estabas trabajando y no estabas con tu hija y al revés. ¿Crees que a los hombres les pase lo mismo?
Yo creo que no, o al menos no tienen esa culpabilidad tan marcada o tan arraigada como la tenemos nosotras. A la vista está de que normalmente los hombres enseguida se reincorporan al trabajo y retoman su actividad laboral sin ningún problema y muchos de ellos incluso renuncian a la baja de paternidad. ¿Llegaste a pensar en retrasar la maternidad por tu trabajo? Yo sí, yo retrasé mucho la maternidad, yo he sido madre pasado los 40 años y realmente la he retrasado por motivos laborales, porque es que nunca veía el momento, porque tenía contratos temporales, porque no sabía qué iba a pasar cuando se me terminaba el trabajo, porque igual me tenía que ir al extranjero y al final resulta que le he pospuesto demasiado. Durante el juego a veces se gana la partida. El empeño y el esfuerzo de las mujeres para sortear dificultades añadidas se transforman en logros. Unos logros que también merecen el reconocimiento de todos. Lo acabamos de ver, las mujeres tienen que someterse constantemente a pruebas de superación, ya sea en sus trabajos o en su vida personal. La primera pregunta que quiero hacerles es ¿por qué seguimos tan lejos de alcanzar la igualdad real? Creo que hemos tenido ejemplos más que suficientes de algunas de las discriminaciones que padecemos las mujeres por nuestra condición de género. Comentaba Marta Cantero que tuvo que abandonar su trayectoria profesional, cambiar de trabajo para realizar el rol de cuidado. O sea, fue imposible que conciliase su vida laboral con la profesional y con la familiar. ¿Esto qué implica? Que 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornadas para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares dependientes, los asumimos las mujeres, prácticamente en exclusiva. ¿Esto qué implica? Un detrimento de nuestros salarios, de nuestras cotizaciones y por lo tanto también de nuestras prestaciones futuras. No es una casualidad que en Canarias tengamos una brecha salarial por condición de género del 14,7%, que las mujeres estamos cobrando casi 3.300 euros menos que nuestros compañeros varones, a pesar de realizar trabajos de igual valor. Pero es que además, a medida que avanza la edad, seguimos siendo mujeres más pobres aún, hasta tal punto que la brecha en las pensiones se incrementa al 26%. Luego vamos a hablar de la brecha salarial. Sí me gustaría conocer la opinión. Mujeres pobres en la actualidad y vamos a seguir siéndolo en el futuro si no ponemos vamos a hablar, medidas Esther, de esa brecha salarial. María Dolores, ¿por qué seguimos tan lejos de esa igualdad real? Bueno, yo creo que viene de nuestros ancestros, ¿no? Esta es una larga historia producida en un momento determinado en que el ser humano tiene que utilizar la fuerza para sobrevivir y la mujer es la que cuida de la familia o la que ayuda o colabora también a dar la batalla para sobrevivir, ¿no? Y a partir de ahí se establece como una especie de consenso entre el hombre y la mujer en el reparto de roles. ¿Qué ocurre? Que a medida que han avanzado los conocimientos, las invenciones, los estudios, en fin, la ilustración y las ideas revolucionarias en torno a la dignidad de la persona humana, la Revolución Francesa, pues se dice que todos somos iguales sin discriminación alguna, no solo de clase, sino también por razón de sexo. Y es a partir de ahí, y sobre todo de Seneca Falls, cuando el movimiento feminista se constituye, porque la ley no era suficiente. Teníamos que luchar contra una realidad que era tosuda. Las mujeres nos equivocamos. Nos equivocamos porque pensamos que con la casa nos podíamos podíamos estar de acuerdo en una casa para convivir, ¿no? Y que tener dentro de la casa una habitación propia para escribir, lo decía la famosa escritora y feminista. No, yo creo que hay que cambiar la casa. Hay que cambiar la casa y ese es el error que hemos cometido desde la declaración de Seneca Falls en Estados Unidos, ¿no? Fíjense que el techo de cristal sigue sin romperse en muchas profesiones, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en España un 70% de las personas que estudian ciencias de la salud son mujeres. Sin embargo, 8 de cada 10 directivos del sector son hombres. Carmen, ¿crees en la fórmula de las cuotas obligatorias para lograr la paridad? Totalmente, Miguel Ángel. Yo soy una firme defensora de las cuotas, moleste esto a quien moleste, porque la verdad que el tema de las cuotas es muy polémico y a mí me sorprende comprobar cómo incluso, bueno, Beatriz López Valcárcel lo ha dicho, ¿no? Me sorprende que ella lo diga por la generación que representa,
pero me sorprende también cuando me lo dicen generaciones que están en formación. Mis estudiantes en la Facultad de Derecho se consideran tan valiosas, tan capacitadas y tan competentes que piensan que no necesitan ninguna cuota. Viven en un mundo de ilusión que no tiene nada que ver con lo que luego el mercado de trabajo les enfrenta. Y las cifras están ahí. En Derecho las estudiantes también son mayoría. Y sin embargo, mientras en el acceso a la administración pública, que se hace por mérito y capacidad, están siendo mayoría en cuerpos hasta ahora básicamente masculinos, como jueces, magistrados y fiscales, en la empresa pública, pues hoy por hoy tenemos en España, no sé si son 3 o 5 mujeres directivas. ¿Hay alguien en la mesa que no esté de acuerdo con las cuotas? Yo he defendido la cuota en un momento determinado, como pura estrategia, pero yo estoy en desacuerdo con esa trayectoria. Es que ya llevamos 2 siglos hablando de lo mismo y solamente además en el mundo occidental. Ahora se ha incorporado, en el siglo pasado se han incorporado otras mujeres de otros mundos, ¿no? de otros continentes. Pero aquí es que hay que reorganizar otra vez, y además la educación es fundamental para esto. Hay que reorganizar la vida de los seres humanos desde un principio de igualdad desde que se nace. Y a partir de ahí, unas reglas muy, muy claras para que no volvamos atrás, porque a la primera de cambio, ahora mismo hay un retroceso. Y es que ha faltado educación para la igualdad desde la escuela. Javier. Yo creo que el origen del problema está en la división sexista de las tareas de cuidado, de reproducción de la vida. Podemos poner muchos parches, cuotas, conciliación para las mujeres. El tema es que los hombres tenemos que asumir la corresponsabilidad y hacernos cargo también de esas cosas que son fundamentales para nuestra vida. Lavar, hacer de comer, limpiar la casa. Para que un hombre tenga una vida profesional completa, que todo el mundo le aplaudirá, hay una o varias mujeres en casa haciéndole todas esas tareas. Creo que ese es el origen y es lo que tenemos que abordar. Lo demás... De todas maneras, el futuro de la igualdad, fíjense, sigue sin aclararse, porque el calado del machismo, y se lo digo a los 4, en los jóvenes preocupa y mucho. Hay una encuesta, lo decía al principio, una encuesta del Instituto Canario de la Igualdad que señala que el 22% de los jóvenes ejerce o ha ejercido violencia contra las mujeres. El dato es preocupante. Y estamos ante una generación que va a frenar, y le pregunto a los 4, los avances que se han logrado hasta ahora. Pero es que hay chicas que también consienten y se adaptan y quieren y mantienen una relación de sometimiento inexplicable. Eso es así. Claro, pero la violencia de género va mucho más allá de que una persona acceda a ser agredida físicamente o psicológicamente, porque si, hablando coloquialmente, viene alguien ahora y me da un cachetón, pues yo me voy a ir. Pero cuando empiezan a hacerte una presión psicológica constante, esa persona, esa mujer, termina siendo víctima, porque lo primero que te atacan es psicológicamente. Las agresiones físicas vienen más adelante. Sí que es preocupante que hayan jóvenes que, a pesar de la información y la formación a la que tienen acceso, nieguen la violencia por condición de género. Estén negando que en nuestro país, desde que empieza a contabilizarse el número de mujeres asesinadas solo a manos de sus parejas y exparejas, que ya está rozando casi las 1.100 mujeres asesinadas, y pese a ello lo nieguen, puede ser fruto a que no se están dando políticas con perspectiva de género de forma transversal, empezando por la propia educación, y también influye mucho el auge de la extrema derecha, donde nos niegan, donde nos cuestionan y donde además nos hacen culpables incluso cuando nos asesinan. El Ministerio del Interior, y es un dato que también me ha llamado la atención, le pregunto a Javier y a Carmen, advierte de que hay un repunte de las situaciones de acoso hacia las mujeres en las redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes. Parece que Internet, Javier, se ha convertido en un nicho para el machismo. Internet es como la calle. Lo que pasa es que es otro espacio que en nuestra época se vivían fuera. Yo creo que también, con lo que estaban comentando antes de los repuntes, creo que tenemos una juventud más formada, más consciente de lo que es acoso, de lo que es violencia, y que pone los límites y sabe que hay herramientas y apoyo institucional que puede denunciar cuando se siente violentada.
cosas que hace unas décadas la mayoría consentía, se callaba o sufría en silencio y no compartía. Y creo que eso también nos puede estar dando una visión un tanto distorsionada. También es verdad que tienen mucha información, Kika lo decía, Kika Fumero, la directora del ISI, que tiene mucha información, al menos teórica, pero otra cosa es cómo lo llevan a su día a día, que seguimos reproduciendo, porque la educación no es solo la escuela, la educación es la familia, es la calle, son las redes sociales, los productos culturales que consumimos, ¿no? Y ahí siguen viendo que nos relacionamos de forma desigual y es la que reproducen. Yo creo que hace falta un pacto y hay que hacer una declaración nueva de los derechos de la persona. Y porque es que hay mucha gente que se resiste, ¿no?, a perder lo que piensan que era su poder, cuando ahora mismo resulta que ellos se están infartando, ¿verdad? Ellos se están infartando y nos dejan viudas. Y yo digo, bueno, están haciendo el tonto. Si lográramos convencerlos de que es mucho mejor construir una unidad desde la igualdad, seríamos más felices y además revertiría ese modelo, porque es cuestión de ejemplo, pero yo creo que es cuestión de declaración universal. Lo que está claro, María Dolores, es que hasta ahora el machismo no ha tenido barreras. Fíjense en esto, en los buscadores de Internet también se cuela a través de los algoritmos. Estas instrucciones que se le dan a los ordenadores para realizar búsquedas reproducen estereotipos sexistas. Es una prueba de cómo estos comportamientos se trasladan a la red. Lo hemos hablado con Lorena Jaume Palací, vocal del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de España. Lorena Jaume Palací, vocal del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de España, gracias por atender nuestra llamada. Gracias por la invitación. Los algoritmos lo analizan todo, predicen nuestros gustos y afinan nuestra búsqueda a través de Internet. Pero a pesar de que facilitan nuestra vida, pueden fomentar el machismo. ¿Por qué sucede esto? Pues por diferentes motivos. Por un lado, porque es un campo en el que la mayoría de profesionales que están involucrados en la elaboración de algoritmos y su despliegue son principalmente hombres. Programan haciendo determinadas presuposiciones sobre lo que van a programar, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos los datos con los que se entrenan los algoritmos. Si, por ejemplo, un algoritmo está siendo entrenado con datos del pasado y vemos que son datos primordialmente que pertenecen a hombres y que las mujeres han sido poco dataficadas, pues ahí obviamente también vamos a tener situaciones que amplifican la discriminación ya existente. Está claro que los algoritmos aprenden de las rutinas y de los patrones sociales. Si hay machismo en ellos, ¿significa que seguimos viviendo en una sociedad machista? Los patrones machistas que tenemos dentro del lenguaje español, que también reflejan costumbres machistas y perspectivas y percepciones del mundo machistas, pues se transfieren simplemente al lenguaje matemático. Y es que la lengua materna de los ingenieros no es la matemática, sino el idioma en el que viven. Lorena, una cosa, la mayoría de los asistentes virtuales como Siri o Alexa suelen tener voz femenina. ¿Por qué pasa esto? Se correla mucho la asistencia a pues todo lo que es determinado comportamiento servil femenino y determinados estereotipos que hacen reflejar la realidad de todo lo que es el campo del cuidado. La tecnología simplemente replica. Según el Ministerio de Igualdad, solo un 18% de los profesionales al frente de proyectos y empresas de inteligencia artificial son mujeres. ¿La clave para programar con perspectiva de género es aumentar la presencia femenina en este sector? Sí y no. No solo se trata de tener más profesionales dentro del campo de la ingeniería. Estamos hablando, cuando hablamos de la conceptualización y el despliegue de tecnologías que son altamente interdisciplinares, porque es decir, este tipo de tecnología se aplica pues en el sector médico o en el sector financiero. No solo necesitamos ingenieros, sino también, o más ingenieras, sino también necesitamos entender quiénes van a ser afectados por este tipo de tecnología. Se gana mucho si sabemos que los usuarios no son solo hombres, sino también mujeres. Y para terminar, Lorena, Internet y las redes sociales están totalmente insertados en la vida de los adolescentes y el uso constante del móvil promueve nuevas formas de micromachismo y control. ¿Cómo conseguimos que a través de estas plataformas no se perpetúen los estereotipos de género? Creo que lo que hay que ir es a la raíz del problema, es decir, no solo tratar los síntomas, sino la causa de este tipo de problemas, y eso es un problema social. Lorena Jaume Palací, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues como acabamos de ver, hasta en los algoritmos hay sesgo de género porque la mayoría de los programadores son hombres y además porque se recogen
en mayor medida los datos que pertenecen a hombres, así que los estereotipos se reproducen también en la tecnología y esto empeora, Carmen, la perspectiva de futuro. Totalmente. La inteligencia artificial está creada y es programada por hombres y mujeres que trasladan sus sesgos de género, sus estereotipos a la inteligencia artificial. El uso del lenguaje, nuestra lengua, la lengua castellana, está preñada de sesgos de género que van mucho más allá de la utilización del masculino como género universal para referirnos a las cosas. El lenguaje, el uso de un lenguaje inclusivo está infravalorado porque lo que nombramos de una determinada forma se convierte en realidad, y cuando hablamos de médicos o de jueces, todo el mundo piensa en un hombre médico y en un hombre juez, y eso hay que cambiarlo. En unos minutos vamos a hablar también del lenguaje inclusivo. Sí que quería preguntarte, Esther, lo que sucede con la tecnología es un reflejo de una sociedad cargada de micromachismo. Una parte de esa sociedad resta importancia a expresiones. Te digo, por ejemplo, corres como una niña, o qué suerte que tu marido te ayude en casa, que eso también se sigue oyendo un montón. ¿Cómo le explicamos a las personas, a la gente, de la importancia de erradicar este tipo de conductas, este tipo de comentarios? La importancia que tiene es de tratar a las personas por igual. O sea, lo que no se habla no existe. En el momento en que dejas del discurso a las mujeres, dejas al 51% de la sociedad. Cuando hablamos, como bien dices, corres como una niña. La niña de rosa, el niño de azul. Seguimos perpetuando esos estereotipos de género y, por lo tanto, nos impiden avanzar como sociedad para alcanzar esa igualdad, pero que sea real y efectiva, no esto tan bonito que queda en el artículo 14 de la Constitución, sino que sea algo que podamos conseguir. Déjame preguntarle, María Dolores, un segundito nada más, al último hombre de la mesa, ¿qué papel debemos jugar los hombres, Javier, en la erradicación de estos micromachismos? Pues yo creo que asumiendo la corresponsabilidad y sobre todo no ponernos a la defensiva, ¿no? Hay aquí un repunte de masculinismo, ¿no?, vinculado a una opción partidista, que ha abierto un poco la puerta a otros que se estaban callando porque era políticamente incorrecto, pero ahora está saliendo mucho discurso masculinista y que se pone a la defensiva. Hay otro porcentaje de hombres que piensa que sí, lo de la igualdad está muy bien, pero es cosa de las mujeres. Y luego hay otros que se pueden hasta sentir culpables por haber nacido con pene y que cargan toda la mochila del patriarcado a lo largo de la historia. Creo que ni una cosa ni la otra, asumir que somos responsables en nuestro día a día y sumarnos a las luchas por la igualdad y saber que un mundo en el que quepan todas las personas lo tendremos que construir entre todas las personas y probablemente dejar de pensar en clave binarista, hombres-mujeres, sino en personas, ¿no? María Dolores, quería decir algo. Sí, no, bueno, yo creo que esta batalla hay que, para mí, hemos cometido algunos errores en nuestra lucha, ¿no?, por la igualdad. La escuela, no nos hemos fijado en la importancia de los contenidos de la enseñanza en las escuelas y sobre todo para que los niños empiecen a aprender, los niños y las niñas empiecen a aprender lo que es la igualdad entre los sexos, ¿sabes? Esa batalla no se ha librado todavía en la escuela y los chicos están reproduciendo y las chicas están reproduciendo esquemas anteriores, viejos, que no deberían. Yo no estoy tan segura, María Dolores, porque creo que el mayor ejemplo que reciben los niños y las niñas es en sus casas, más que en la escuela. En la escuela reciben formación e información, pero el ejemplo que ven en sus casas, en sus hogares, respecto del papel, del rol que tiene un progenitor y otro, eso es determinante. Si los niños y las niñas de hoy ven que ambos progenitores comparten tareas, son corresponsables, tendrán normalizada la igualdad. Yo estoy harta de que digan falta una norma, falta un pacto. Ya está bien de normas que garanticen la igualdad formal. Estamos sobrados de normas. Hay que dar un paso más e ir a la conquista de la igualdad de trato, de la igualdad de oportunidades. Esa es la igualdad real
que está tambaleando, poniendo en peligro los cimientos del status quo conocido, y por eso el miedo, la resistencia, la violencia, porque esa relación de subordinación que un género tenía respecto del otro se está poniendo en tela de juicio. Como decíamos hace un instante, precisamente algunos de los micromachismos más reiterados se concretan en las expresiones o en el uso de las palabras. En los últimos años han crecido las voces que piden usar un lenguaje inclusivo, pero no hay consenso. Wendy Fuentes, muy buenas noches, en cómo hacerlo. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. El lenguaje inclusivo ha sido y sigue siendo motivo de polémicas. La institución que vela por nuestra lengua, la Real Academia Española, ha optado por rechazar que las palabras finalicen con la letra E como muestra en modo neutro del lenguaje inclusivo. Lo califica de innecesario y considera que el sustantivo masculino ya cumple esa función neutra y en ningún caso discrimina a las mujeres. Con el debate de la letra E cerrado para esta institución, tampoco hay acuerdo en si debemos emplear los y las para distinguir antes de cada palabra o expresión al género femenino. Sobre esta cuestión hemos pedido opinión a Humberto Hernández, catedrático de Lengua Española en la Universidad de La Laguna, y esto nos ha dicho. Desde el punto de vista lingüístico, ¿qué debemos hacer? Pues, por lo pronto, en plan general, no contribuir a fortalecer esa discriminación, ni raciales, ni de sexo, ni de religión, ni de ningún tipo. Pero llegar a extremos de no reconocer los usos gramaticales que todos los hablantes nos hemos dado, me parece un poco exagerado, forzar la máquina en exceso, ¿no? Nuestra gramática, desde siempre, ha utilizado el sustantivo masculino como palabra de uso genérico, ¿no? Y desde luego un mensaje elaborado a base de duplicidades de los niños y las niñas, los ciudadanos y las ciudadanas, los hombres y las mujeres, no es realmente algo, en fin, recomendable. Pues ya lo han escuchado, el empleo de los y las para diferenciar el género le parece extremo y exagerado, pero no lo cree así Yasmina Romero, profesora de Filología también de la Universidad de La Laguna. Es importante que el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, forme parte de la ciudadanía porque de algún modo refleja nuestra cultura, refleja nuestra sociedad. Y el lenguaje tal cual está ahora está invisibilizando a muchísimas personas, a la diversidad que sale fuera de ese llamado genérico masculino que durante tanto tiempo nos han vendido que es inclusivo y que realmente es totalmente excluyente y androcéntrico. Para esta filóloga, el lenguaje actual es excluyente y no da visibilidad a la mujer, así que traslado a la mesa estas dos posturas que hemos visto. No sé cómo lo consideran, si exagerado, excluyente o por el contrario, es una necesidad, ya lo hemos escuchado. Una anécdota. Cuando era diputada presenté en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre discriminación en el lenguaje. Y puse algunos ejemplos de la Real, que estaban en el diccionario de la Real Academia. Sí. Y hombre público, mujer pública. Hombre público era un señor que se dedicaba a la vida política y tal. Mujer pública, ramera. Alcaldesa y alcalde. Alcalde era el alcalde, el representante del municipio y tal. Alcaldesa, la mujer del alcalde. Y así un montón de ejemplos que puse en la proposición no de ley. La proposición fue aprobada por unanimidad en la comisión. Se mandó al gobierno porque se mandataba al gobierno para que se dirigiera a la Real Academia, a la Academia Española. Y entonces, ¿qué pasó? La Academia no hizo ni caso. Solo el 16%, perdona Javier, con respecto a lo que está diciendo María Dolores, solo el 16% de los integrantes de la Real Academia son mujeres. ¿Eso influye a la hora de establecer las normas lingüísticas y el uso de las palabras? Eso iba a decir, que la Real Academia es una institución súper masculinizada, ¿no? Entonces no extraña que tome estas decisiones y haga estas declaraciones. Y aparte, su función es dar constancia del uso y la evolución del lenguaje, no decirnos cómo tenemos que hablar. Y el lenguaje es vivo y evoluciona. Si no, seguiríamos hablando en latín y hablaríamos toda la zona hispana exactamente el mismo castellano. Y no es así, no ocurre de esta manera, ¿no? La lengua española es lo suficientemente rica para, sin artificialidades y sin triples giros mortales, tener que inventarnos una nueva forma de denominar las realidades. En el ámbito en el que yo me muevo es muy frecuente que cada vez usemos términos genéricos como el profesorado, el estudiantado,
la dirección, la coordinación. Hay que despersonalizar el lenguaje para evitar incurrir en esa tradición que, sin quererlo o queriendo, infravalora siempre al género femenino. Era como las profesiones. Abogado, no había abogada. Digo, yo soy abogada, sé que se me quedaban. Médico, médica. Que hablar de lenguaje inclusivo y asociarlo a la repetición, los las, es una forma de ridiculizarlo. Exacto, porque la lengua castellana tiene muchos recursos. Bueno, pero y mientras muchos que genéricos. la RAE contempla palabras Almóndiga, como arpóndigas y cosas así extrañas que no me salen ni decirlo, o sea, que le parezca fuera de lo normal el que se le reconozca a las mujeres y que se aleje de las discriminaciones y de esos estereotipos de género, tampoco estaría de más. Hablamos de un lenguaje neutro, inclusivo, en el que caben todas las personas, profesorado, las personas trabajadoras. Exacto. ¿Realmente es tan complicado? No. La pandemia ha disparado el desempleo, pero son las mujeres las que más lo sufren y además ocupan gran parte de los contratos parciales y temporales, a la vez que siguen ocupándose mayoritariamente de los cuidados familiares, lo que les complica el acceso al mercado laboral. Lo vamos a poder ver en la segunda parte de nuestro reportaje de esta noche y va a ser solo en un minuto. Estamos en directo, en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Son las 11:22 de la noche. Estamos hablando de esas desigualdades. Los estereotipos de género siguen castigando a las mujeres que continúan desempeñando el rol de cuidadoras y se ocupan mayoritariamente de las tareas domésticas. A partir de ahí, el efecto dominó va deteriorando el resto de ámbitos, creando un techo de cristal que les impide cumplir sus metas profesionales, porque las reglas del juego no son iguales para todos. La partida avanza y se complica. La carta de la conciliación familiar, la del acceso al mercado laboral, la del salario, la del contrato precario. Van llegando para restar oportunidades a la mujer solo por el hecho de ser mujer. Según la última encuesta de población activa, el paro afecta al 25% de los canarios y son las mujeres las que más lo sufren, una circunstancia que se ha agravado con la pandemia. Desde el estado de alarma en marzo, el desempleo femenino ha aumentado en 7,5 puntos frente a una subida de 5,6 puntos en el masculino. Si nosotros comparamos los datos del paro, normalmente en un periodo de recesión, quien primero pierde el empleo es el empleo precario y sobre todo el que es temporal y parcial. Esos tipos de puestos están principalmente ocupados por mujeres. Hola, Juani. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Ahora saliendo para ir a trabajar, ¿me acompañas? Ah, sí, claro, vamos. Juani, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como cajera? Llevo como unos 7 añitos en caja, pero no solo de en caja, he ejercido varios puestos en la empresa. Panadera, frutera y de último estuve en charcutería. ¿Qué fue lo que te llevó a querer trabajar en ese sector? De los 16 años empecé en lo que es cuestión supermercado y la verdad que siempre me ha encantado el trato al público. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? 30 horas semanales, 6 horas diarias. Y me da, pues mira, para la familia, aparte tengo 2 niños ya en la universidad y gracias a Dios he podido pues sacarlo, hemos salido adelante. ¿Tus hijos de la universidad, tú hasta dónde llegaste en los estudios, Fanny? Yo solo llegué hasta la EGB, porque cuando éramos pequeños pues mi padre enfermó y somos 5 hermanos, entonces no pudimos seguir con los estudios. Las mujeres no lo tienen fácil en el mercado laboral. Los hombres obtienen mejores contratos y en mayor medida a tiempo completo. De media, ellos trabajan semanalmente 5 horas más, una diferencia que repercute en los salarios.
I need to free my mind. Sometimes I get real, real high. Sometimes I want to raise my hand. Sometimes I want to do my dance. Sometimes I need to free my mind. La brecha salarial existe en todo tipo de ocupaciones. Hay un elevado porcentaje de mujeres universitarias trabajando en ocupaciones medias, especialmente administrativas, contables. Sin embargo, tienen mayor nivel de formación que los hombres. En el caso de los hombres, sí que hay muchos que tienen una formación de tipo medio y sí que acceden a categorías de gerentes o directores, ¿no? La falta de políticas de conciliación, de fomento de la corresponsabilidad, falta de recursos para que la mujer pueda acceder a un trabajo en igual condiciones que los varones. ¿Tú notas micromachismos, sobre todo en los clientes que acuden al supermercado a la hora de dirigirse a ustedes, a la gente que trabaja en caja? Siempre hay aquella persona que a lo mejor pues piensa diferente que uno, pero también nosotros tenemos que hacer que ellos vean las cosas diferentes. Ahora tú vas al supermercado y tú puedes encontrar fruteros, charcuteros, cajeros, y la verdad que ejercemos el mismo puesto de trabajo y no hay diferencia. Y ese cambio también se nota en los clientes. Habitualmente eran las mujeres las que iban a hacer la compra. ¿También se ha notado ese cambio, esa equiparación entre mujeres y hombres? Antiguamente siempre la mujer, notabas que era la mujer, era raro el hombre que iba. Pero ahora tanto va el hombre con los niños como van las mujeres con los... ¿Sabes? Como que se comparten las cosas. Juani, como mujer, ¿has tenido más miedo durante estos meses de pandemia, de coronavirus, que tus compañeros? Lo único era si llevar algo para casa, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo personas mayores, mi marido que está enfermo, pues el miedo de poder coger algo y contagiar a los nuestros. Las diferencias también están dentro del hogar. Las mujeres que trabajan fuera de casa emplean en las tareas domésticas o en el cuidado de hijos o mayores el doble de tiempo que los hombres que tienen empleo. La economía en este país se apoya en un trabajo no remunerado que se lleva a cabo en el ámbito doméstico y que la organización histórica del trabajo doméstico en nuestra sociedad y en muchas otras, pues efectivamente se apoya en una división del trabajo en función del sexo. Un error que hemos cometido es pensar que la economía tenía solamente que introducir medidas de conciliación. Se han entendido como que eran de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Porque no es solo que el mercado de trabajo dé tiempo para que las personas, los hombres y las mujeres, hagan uso de tiempo para el cuidado de la familia, sino que en el ámbito doméstico efectivamente se instaure un reparto equitativo de funciones y de responsabilidades. Con menos trabajo y un menor salario, las mujeres ponen rostro a la pobreza en España. Según el último informe AROPE, el 26% de las españolas están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Calle, ¿tiene la pobreza en Canarias rostro de mujer? Pues sí, porque realmente de las personas que vienen a Cáritas a solicitar ayuda, el 62% son mujeres. Son las que se atreven pues, a acercarse y contrastar pues, la realidad que están viviendo, solicitar ayuda, intentar salir de la situación en la que se encuentran para tener una autonomía y poder salir adelante con sus hijos. Con toda esta situación de pandemia, ¿se han visto estas mujeres más afectadas? ¿Ha empeorado su situación? Realmente hay que ponerlo en el contexto de la salida laboral que tienen las mujeres en el mercado laboral actual. Pues realmente solían ir a trabajar en zonas turísticas, como camareras de piso, recepcionistas. El perfil también de estas mujeres son que no han superado los estudios primarios. Más dificultad para sobrevivir y también para llegar a lo más alto en un mundo dominado por hombres como es el de los negocios. Las mujeres directivas son minoría. Los consejos de administración de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 son mayoritariamente masculinos. Ellas solo ocupan el 28% de los asientos. El origen de la ausencia femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas
No lo circunscribiría a un tema español o un tema del IBEX. Es un problema global que viene de la incorporación tardía en muchos casos de la mujer al mercado laboral. Es el famoso problema del techo de cristal que llaman, ¿no? Y es que las mujeres siguen teniendo un mayor peso o una mayor carga a nivel personal en cuanto a labores domésticas y también siguen teniéndolo en cuanto a responsabilidad de cuidado tanto de niños como de mayores. Vale, Diego, lo dejamos a 65 grados una hora. Hola, Asun. Hola, Pablo, ¿qué tal? Los he cogido con las manos en la masa. Aquí haciendo cerveza. Porque tú creas una marca de cerveza, pero eres ingeniera química. Yo soy ingeniera química, estudié en la Universidad de La Laguna de la generación del 80, tuve que salir de España por problemas de trabajo y para cuando volví era muy difícil reincorporarme en ese tipo de mercado laboral, así que ya que había aprendido a hacer cerveza en estos viajes por el mundo, decidí darle una oportunidad y convertir mi hobby en un trabajo. Las ingenierías son carreras que se conoce que están muy masculinizadas. En tu caso, ¿cuántas compañeras habían en tu clase? Ingeniería química es un poco peculiar, porque ingeniería química en España no tiene el reconocimiento que tiene en otros países, entonces es relativamente fácil entrar en la carrera. Y éramos más o menos un 50% de mujeres. Lo que sí es cierto es que luego, a la hora de encontrar trabajo, los chicos lo tuvieron muchísimo más fácil y las compañeras que se graduaron conmigo, prácticamente todas están trabajando en cosas no relacionadas con la ingeniería. No hay ninguna base científica para establecer ninguna diferencia entre los cerebros de hombres y de mujeres a la hora de elegir una carrera profesional porque se sitúan, se ven como profesionales de una cosa o de otra de una manera mucho más, digamos, natural. Hay que seguir trabajando en esa visibilización, el ofrecer modelos a las chicas, el que vean que pueden y por supuesto que superen lo que no son más que barreras y estereotipos que no tiene sentido que sigan existiendo. ¿Qué es lo que te lleva a emprender y cuándo lo haces? Cuando yo volví a España, volví por motivos familiares, tengo 2 niños pequeños y al llegar aquí me encuentro que a pesar de toda la experiencia que tengo y de haber trabajado en un montón de países y empresas distintas, no vale para nada, aquí no encuentro un trabajo. Entonces, como hobby, seguía fabricando cerveza, lo hacía en casa, se la ofrecía a mis amigos, así que dije, bueno, voy a darle una prueba y lo que voy a hacer es montar una cervecera nómada y voy a probar a ver qué pasa. Y la verdad es que la experiencia ha ido muy bien. Pues mira, la densidad está bien. Gracias. Sí, perfecto. Asumi, ¿cuál es la justificación del nombre que eliges para tu cerveza? ¿Por qué La Jefa? Cada una de las cervezas que hago, cada una de las recetas, todo el diseño, etiquetas, todo lo que va alrededor de la receta está hecho intentando reflejar la vida de una mujer que tuvo que haber sido jefa en su tiempo y no lo fue. Pese a ser la jefa de tu propia empresa, ¿tú sigues detectando en tu día a día esos famosos micromachismos? Sí. Parece que nosotras tenemos que ser dulces, cariñosas, cuidadoras, y si no lo somos, y si nos preocupamos por nuestros intereses, estamos siendo bordes, egoístas y maleducadas. Y eso se sigue viviendo. Aquí estoy en Inglaterra, en un festival de la cerveza, que son muy comunes. Aquí estoy en Bélgica, donde también estuve viviendo en una de las fábricas más antiguas del mundo. Sí, por lo que veo te empapaste bastante de lo que hoy en día es tu modelo de negocio. Sí. Pero a mí me gustaría ahora que fuéramos a tu etapa en Inglaterra, donde consigues tu primer empleo. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa? Para mí fue maravilloso conseguir un trabajo en lo que había estudiado, así de buenas a primeras, porque yo me fui para allá pues 6 meses para aprender inglés y sin embargo me contrataron inmediatamente. Pero es cierto que yo no me valoraba a mí misma, era muy joven, apenas tenía ninguna experiencia y empecé a trabajar en una empresa en la que no solo era la persona más joven por unos 10 años, sino que además era la única mujer ingeniera que había en toda la oficina. Cuando pasados a lo mejor 5 años me ofrece trabajo una empresa completamente diferente y me ofrece un salario que es más o menos 5 veces lo que yo estaba cobrando. Entonces, cuando fui a hablar con mis jefes a preguntarles qué pasaba, me dicen que como nunca había pedido un ascenso por encima de lo que era la media anual, pues que no se habían molestado en ofrecérmelo. Al principio siempre había una barrera ahí,
y yo tenía que trabajar muy duro para demostrar que sabía hacer mi trabajo. Y a ti este rechazo del que estamos hablando, ¿cómo te hacía sentir? Ya llega un momento en el que cuando te tienes que enfrentar como autónoma a una empresa que montas tú en un mundo que es bastante masculino, entonces échame lo que quieras. La tecnología tampoco ayuda a las mujeres a sentirse más valoradas en su profesión. Según un estudio realizado entre directivas, al 45% le resulta difícil hablar durante los encuentros virtuales. 1 de cada 5 se sintió directamente ignorada. Si las mujeres fueran escuchadas y tratadas igual que los hombres, el mundo sería muchísimo mejor de lo que es. Habría más solidaridad, habría más empatía. Tendríamos mayor capacidad para conciliar y resolver los problemas que tenemos desde una mayor comprensión, una quizás mayor capacidad de consenso. Además de ser un mundo más justo, sería un mundo mejor, porque las mujeres tenemos que aportar tanto como los hombres. Y hay un porcentaje de la población que no está siendo tenido en cuenta, a que no se le está escuchando. Si no se hubiese ignorado al 52% de la población en las ciencias, la tecnología, el arte, nuestra sociedad sería completamente diferente y estaría muchísimo más avanzada. Pues yo creo que sería un mundo justo, tanto para el hombre como para la mujer. Las mujeres luchan para que las reglas del juego sean las mismas, para que la partida sea equitativa, justa, y para lograr una igualdad real que hoy todavía reclaman porque no existe. Acabamos de ver los múltiples obstáculos a los que se tiene que enfrentar la mujer en el mercado laboral. Además, los roles de género se han incrementado durante la pandemia. Según el Instituto de la Mujer, ellas han asumido el 70% de las tareas domésticas y el teletrabajo ha acabado por convertirse en una trampa mortal para ellas. El coronavirus ha evidenciado que nuestra sociedad, lo pregunto a la mesa, Esther, no ha avanzado tanto como imaginábamos. No, de hecho lo que ha hecho esta pandemia es potenciar todas esas barreras estructurales sociales que tenemos que afrontar las mujeres. A mí me gustaría hacer dos apreciaciones sobre estas mujeres, cada una profesional en su materia. Hacían alusión a ese techo de cristal, donde el mayor porcentaje de personas universitarias son mujeres, somos mujeres, y en cambio no podemos acceder a esos puestos de dirección. Hablaba una persona diciendo que bueno, que no tenía nada que ver el tema de género, la representación en el IBEX, etcétera, etcétera. Y voy a poner ejemplos. Somos más eficaces, somos más productivas y somos más resolutivas. En esta crisis sanitaria, países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Alemania, todos gestionados, entre otras, todos gestionados por mujeres, mujeres presidentas, han asumido este problema tan grave de una forma muchísimo más eficaz que en países masculino. Y finalizo sobre ese suelo pegajoso, que es casi más importante aún, bueno, o cabe señalarlo un poco más aún, y teníamos el ejemplo de esta compañera de un supermercado de alimentación, sectores profundamente feminizados que han resultado imprescindibles durante esta pandemia, la alimentación, sector primario, la limpieza, sociosanitarios, cuidados, feminizados y los peores pagados. Bueno, yo creo que el mundo no se puede permitir el desperdicio de la inteligencia de las mujeres. Somos más del 50% de la población. Es un desperdicio cuando estamos viendo los errores que están cometiendo muchos de los hombres que dirigen algunos países, ¿no? Y entonces es la hora de decir basta y vamos a usar la inteligencia de los dos sexos para sacar adelante a la humanidad. Esa es mi opinión. Y entonces hay que luchar por un nuevo pacto social donde se acabó la historia ya de volver otra vez a la discriminación. Yo, sin llevarles la contraria, sí quería añadir un matiz al tema de la gestión de la crisis sanitaria, y creo que hay que tener en cuenta los puntos de partida, ¿no? De dónde partía también el Estado español, con una sanidad pública bastante deteriorada, privatizada y
y otros muchos problemas Es a los evidente que 10 se hicieron años de más recortes evidentes. en el estado del bienestar Exacto. y en lo público ha tenido consecuencias, pero no incide solo esto. No es una casualidad que los países europeos más efectivos de cara a poder solucionar o hacerle frente a esta pandemia están liderados por mujeres. Bueno, los 7 primeros. Aparte de ese matiz, sí quería comentar lo de la cultura de las organizaciones, que algunas de las mujeres que salían en el reportaje decían, ¿no? Cómo se tienen que enfrentar a unas organizaciones que son competitivas, una habilidad que a nosotros, los varones, nos entrenan desde pequeños, hasta en los deportes a los que nos dirigen, y que está normalizado en nosotros que nos demos codazos y hasta justificamos con que el fútbol es así, los negocios son así, pero en cambio si una mujer para poder avanzar en su carrera empresarial utiliza las mismas herramientas, no está nada bien visto. Fíjense que hay un reciente estudio publicado por la revista española de investigaciones sociológicas que asegura que en las parejas en las que solo trabaja la mujer, ellas siguen haciendo más tareas domésticas. ¿Cómo es posible? ¿Qué responsabilidad, Carmen, tienen algunas mujeres en perpetuar estos roles de género? Yo creo que el problema está en cómo entendemos el término conciliación y cómo entendemos el término corresponsabilidad. Hay un salto abismal que hay que dar para transitar de un modelo en el que la mujer necesita ayuda para conciliar y sigue siendo un asunto de las mujeres, a un modelo en el que ambos progenitores, ambos miembros de una relación son corresponsables de todo, del trabajo dentro y fuera del hogar. A mí me gustaría insistir en cuanto al techo de cristal, algo que ya sacamos antes, y es lo de las cuotas. No se ha experimentado nunca en España con el establecimiento de cuotas, y la cuota como medida de acción positiva es una medida temporal que podría servir para de forma temporal cambiar comportamientos, porque en el ámbito de las organizaciones se habla también de una brecha poco conocida, que es la brecha de ambición, y que está ligada con las dificultades para conciliar. Y hace referencia al hecho de que las mujeres no queramos asumir ciertas responsabilidades porque si contamos con pocos apoyos detrás no damos el paso para asumir responsabilidades, y ese tipo de dinámicas, de inercias hay que modificarlas. Es muy interesante lo que estás contando. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a profundizar en cómo la pandemia ha ensanchado esta brecha entre hombres y mujeres en forma de una tasa de desempleo más elevada, más precariedad en los contratos y como consecuencia salarios inferiores para ellas. Será en tan solo 4 minutos. Las mujeres llevan décadas reclamando igualdad en el mundo laboral y de hecho han logrado aumentar su presencia en este ámbito más de un 60% en los últimos 30 años. Sin embargo, trabajan en peores condiciones y en su conjunto con sueldos más bajos que sus compañeros. Wendy, tú tienes más datos. Efectivamente, te lo iba a decir. Vamos a empezar con los datos. Las mujeres canarias cobran de media al año 3.282 euros menos que los hombres, según un reciente estudio de Comisiones Obreras. Una brecha salarial que se acentúa en sectores masculinizados como el de la construcción, donde la diferencia supera los 5.200 euros, cifras tan dispares que para acabar con esta desigualdad los sueldos femeninos tendrían que aumentar en las islas, también de media el 14,7%. El género, además, afecta a la precariedad. El archipiélago cerró 2020 con 181.500 asalariados temporales, de los que 102.000 eran mujeres. Es decir, ellas acaparan el 56% de estos contratos. Sin embargo, las cifras se recrudecen cuando hablamos del tipo de jornada. De los 102.300 puestos de trabajo a tiempo parcial que existen en Canarias, el 77% lo ocupan mujeres. También el desempleo se ceba con ellas. Los últimos datos correspondientes a febrero señalan que 154.100 trabajadoras canarias se encuentran en paro, lo que supone el 54% del total, una realidad que mejora ligeramente en el ámbito juvenil, ya que la cifra se reduce al 45% para las menores de 25 años. En el conjunto de España la situación es similar y demuestra que la crisis económica ocasionada por la pandemia las golpea
más a ellas. También, con datos de febrero, 31.303 mujeres se han sumado a las filas del paro, frente a 13.032 hombres, más del doble. Esto se traduce en que en nuestro país hay más de 2.300.000 desempleadas frente a 1.700.000 varones. Unos datos que sitúan a España como el Estado europeo donde más crece el paro femenino y donde la brecha de género equivale al 4% de nuestro PIB, según estima el sindicato UGT. Pero esta situación no es exclusiva de España, sino que se reproduce en la práctica totalidad de los países del mundo. El Bank of America ha hecho cálculos y asegura, ojo al dato, que si desapareciera la brecha de género, se podrían añadir al PIB mundial unos 23 billones de euros, lo que equivale a la suma de toda la riqueza de China y Estados Unidos. Pero no estamos en ese escenario y el Banco Mundial avisa de que a este ritmo, para acabar con la fractura salarial entre hombres y mujeres en el mundo, harán falta 257 años. Como ven, queda mucho, y vuelvo a repetirlo, mucho trabajo por delante, mucho trabajo pendiente. Mucho trabajo pendiente, Wendy, porque 257 años para la equiparación salarial, la verdad es que es algo que sonroja tan solo con mencionarlo. Esther, una desigualdad que tiene que ver con el tipo de jornada y con el tipo de contrato al que acceden las mujeres. Eso por lo menos es lo que dice el informe que ha elaborado tu sindicato, Comisiones Obreras. Sí, y como no estamos dispuestas a esperar 257 años, vamos a continuar manifestando y proponiendo todas aquellas medidas que nos permitan alcanzar una igualdad que sea real y efectiva y acabar pues con todas estas discriminaciones y violencias que padecemos las mujeres. Una cuestión, cuando hablamos de brecha salarial, y voy a intentar ser muy rápida, porque es algo que nos preguntan mucho en los centros de trabajo. Aquí solo hay un convenio colectivo con una tabla salarial. Dos cuestiones. Discriminación directa, tal y como sentencia el Tribunal Supremo ante denuncias de comisiones obreras a diversos hoteles en la isla de Tenerife y que sentencia que efectivamente las mujeres cobraban casi 400 euros mensuales menos que sus compañeros varones con mismas funciones. Y brecha indirecta, y soy muy rápida, 78% de los contratos a tiempo parcial, reducciones de jornadas o excedencias para el cuidado de nuestros menores o familiares dependientes, 9 de cada 10 contratos que se firman eventuales los asumimos nosotras. Todo esto incide también en la brecha salarial por condición de género. Sí, yo lo que quería decir era, hicimos huelga el año pasado, ¿verdad? Hubo huelga general de las mujeres. Pues eso tenemos que hacerlo, me parece, cada mes. ¿Sí? Yo la eso mismo dice María Ángeles Durán, la prestigiosa socióloga, dice que el día que las mujeres dejemos de prestar nuestros servicios de forma altruista, veremos lo que ocurre en el mundo, ¿no? Pero ahondando un poco en los datos que daba Esther, que son sumamente interesantes, porque los datos están ahí y son espeluznantes, tal y como los ha expuesto Wendy. El salario, la brecha salarial encierra muchas trampas. Y entre ellas, y es otra trampa poco conocida, no se trata tanto del salario base, sino de los complementos salariales, donde hay una brecha de casi el 40%. Y de aquellos que escapan a la negociación colectiva. Efectivamente, las horas extraordinarias, la brecha salarial en las horas extraordinarias es del 75%, lo que pone de manifiesto que es que las mujeres no tienen otra forma de dedicarse a los cuidados que no haciendo horas extraordinarias y no generando esos complementos retributivos que requieren de disponibilidad y de presencialismo. Entonces es una trampa tan perversa. Claro, según un informe del Club de las Malas Madres, el 35% de las españolas que tienen hijos admite haber tenido que enfrentarse a trabas para renegociar sus condiciones de trabajo. Le quería preguntar a la jurista María Dolores Pelayo, ¿son deficitarias las políticas laborales? Vamos a ver, la ley es insuficiente, porque a medida se va avanzando, gracias a la ley, se descubren nuevas tácticas, nuevas discriminaciones y además, aunque exista la ley, se incumple. Es una cosa increíble y las mujeres dejamos que se incumpla y cada vez estamos reclamando más el cumplimiento de la ley. Pero muchas se aceptan por cansancio o porque consideran que no están en condiciones de luchar. Pero esta es una lucha de verdad durísima la que están librando las mujeres en España y en el mundo civilizado, ¿no?
Pero hay que acabar con eso de una vez. Por eso digo yo que hay que construir otro tipo de relación en el mundo entre los hombres y las mujeres. Y hay que aprovechar ahora la salida de la crisis para construir otro mundo distinto. Una relación distinta entre el hombre y la mujer. En las selecciones de personal sigue estando presente que si es una mujer presuntamente en edad fértil, que puede ser madre, pues tiene menos posibilidades de ser contratada que un varón que también esté en edad fértil y es muy probable que también sea padre, por ejemplo, ¿no? Y otras formas de hacer trampa con la brecha salarial es la movilidad geográfica, que si eres madre y tienes que cuidar de tus hijos, ella no va a tener, él no importa que se vaya a trabajar fuera unos meses o el tiempo que haga falta, o la segregación horizontal, como los trabajos feminizados son tradicionalmente peor pagados que los masculinizados. Mejor dentro de un hotel se me ocurre la gente de mantenimiento y las camareras de piso y ese tipo de diferencias, ¿no? Y que aparentemente son categorías distintas y todo bien. Luego además contamos con unas relaciones laborales que a partir de la reforma del 2012 debilitó de forma considerable la negociación colectiva, nos dejó a los trabajadores y a las trabajadoras prácticamente sin ningún tipo de cobertura y esto ha incidido a precarizar el mercado laboral, tanto para hombres como para mujeres, evidentemente. Por lo tanto, precisamos de una regulación laboral que se ajuste más a la realidad de España y a la actualidad. Tenemos un Estatuto de los Trabajadores y a las nuevas tecnologías, coloquialmente de María y Castaña, a las nuevas tecnologías y a las nuevas tecnologías y a la sociedad que está apareciendo ahora. Tenemos que estar pendientes porque no vamos a salir del COVID y volver a como estábamos antes, ¿no? Nos van a dar unos cambios, estábamos hablando de los algoritmos, ¿verdad?, pero de otras cosas, de lo que se están ahora poniendo en marcha de inventos y de invenciones, que va a cambiar el mundo y va a cambiar la relación. Nos queda menos de un minuto para despedir. Javier, un mensaje, un mensaje final. ¿Vamos a tardar 257 años en...? Yo espero, bueno, seguramente yo creo que el mundo feliz no va a existir nunca, eso yo creo que va en contra de la naturaleza humana, pero que sí que hay que poner el horizonte ahí. Creo que es importante, yo agradezco que inviten a un hombre, a mí o a cualquiera a hablar de estos temas, porque creo que es responsabilidad nuestra también construir un mundo igualitario y que no basta con que las mujeres se empoderen, que es muy importante, hace falta que los hombres dejemos de atacar o dejemos de pisotear sus derechos. Nos hemos quedado sin tiempo. Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carmen, gracias por haber acompañado esta noche. Esther Martín, muchísimas gracias. Un reivindicativo 8 de marzo, para todos y para todas. Nos quedamos con eso también. María Dolores Pelayo, un auténtico placer. En cuanto podamos, huelga general. Javier López, muchas gracias. Gracias a ustedes, señores, por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, hemos terminado en tiempo y forma. Ha sido un auténtico placer estar una semana más aquí y les esperamos justo dentro de 7 días, el jueves que viene. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.